Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver todo lo que vimos en el corte 1. Mi nombre es Gómez García Montserrat, soy del grupo 603 y el corte 1 se trató sobre estadística. Los temas que vimos del corte 1 fueron los antecedentes históricos de la estadística y sus funciones. También vimos presentación de datos y tablas de frecuencias para datos agrupados, gráficas estadísticas, medidas de tendencia central para datos simples y datos agrupados en tablas de frecuencias, medidas de dispersión o variación para datos simples y medidas de dispersión o variación para datos agrupados en tablas de frecuencias. Lo que vamos a hacer va a ser que al principio de todo esto voy a explicar lo que vendría siendo teoría. Teoría para poder entender qué es la estadística, cómo funciona, cuáles son sus conceptos más importantes y sus autores importantes o sus autores que contribuyeron a la estadística. Después vamos a hacer 3 ejercicios en los cuales esos 3 ejercicios engloban todos los temas del corte 1, donde en esos ejercicios voy a ir explicando cómo sacar pues las tablas de frecuencia, los datos agrupados y cómo vamos a ir sacando cada uno de estos datos. Para empezar, tenemos que la estadística es una ciencia que se encarga de recopilar, organizar, analizar e interpretar datos a través de encuestas para tomar decisiones o entender fenómenos. En pocas palabras, la estadística nos ayudará a resolver algún problema. La estadística se puede utilizar en muchos ámbitos. Lo podemos utilizar en la vida cotidiana, se utiliza en las ramas de las matemáticas. De hecho, la estadística es una rama de las matemáticas, pero la estadística la podemos utilizar para saber en los niveles de las personas que utilizan mucho las redes sociales o también para hacer estudios médicos. La estadística se puede utilizar para muchísimas cosas y saber en qué se puede utilizar o qué podemos utilizar para resolver ciertos problemas. Por ejemplo, cuando fue la pandemia del COVID, más bien la estadística se encargaba de ver cuáles eran los picos más altos de los días o de los meses en los que la enfermedad del COVID aumentaba, o de las personas que iban aumentando en el COVID, con la enfermedad del COVID. O también, por ejemplo, también se utiliza para saber, por ejemplo, la natalidad y la mortalidad de las personas. Los tipos de estadística, hay 2 tipos de estadística: la descriptiva, que organiza y resume los datos mediante tablas, gráficos y medidas estadísticas, lo que vendría siendo la media, la moda y la mediana. La referencial extrae conclusiones y realiza predicciones sobre una población basándose en una muestra usando probabilidades y estimaciones. Para también saber unos conceptos básicos de la estadística, tenemos la población. La población es un conjunto total de elementos de los cuales se quiere estudiar. Por ejemplo, todos los estudiantes de una universidad. Una población sabemos que es en magnitud. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber el conjunto de personas que estudian o cuántas horas estudian diariamente de una población de un colegio, serían todos los alumnos de ese colegio. Y a comparación de la muestra, es un subconjunto representativo de la población. Se usa para hacer diferencias. Ejemplo, 100 estudiantes seleccionados al azar. Como decíamos, la población, por ejemplo, sería todos los alumnos del colegio de bachilleres, por ejemplo. Y la muestra sería solamente a lo mejor un solo salón del colegio de bachilleres, que serían como 54 estudiantes. También tenemos lo que es una variable, que son características que se observan o miden los elementos de una población o muestra. Esta se realiza en cualitativas, describe cualidades o categorías como el color, el género, por ejemplo, los días de la semana, y así. Existe la cualitativa, existe la nominal y la continua. La cuantitativa expresa cantidades o medidas, edad o altura. También hay otros tipos de cuantitativas, que eso lo iremos viendo conforme a los ejercicios. También está el dato. El dato es un valor concreto que se obtiene al medir o observar una variable. Ejemplo, 20 años es un dato de la variable edad. Y bueno, también están los autores de la estadística. Uno de ellos es John Ground, que es pionero en el análisis de datos poblacionales y creación de las primeras tablas de vida. Después sigue Gottfried Attrell, acuñó el término a la estadística y aplicó al estudio cuantitativo del Estado. Después está Pierre-Simon Laplace, desarrolló la teoría de la probabilidad y aplicó modelos probabilísticos. También está Carl Friedrich Gauss, introdujo la distribución normal y el método de mínimos cuadrados. Adam Penn-Quet aplicó métodos estadísticos a fenómenos sociales creando el concepto del hombre promedio. También Francis Galton desarrolló la correlación y la regresión a la media aplicándolas a la biología y a la genética. Carl Pearson creó el coeficiente de la correlación y el desarrollo de la prueba chi cuadrado. Ronald Frisch, padre de la inferencia estadística moderna, introdujo al análisis de la varianza ANOVA y el diseño experimental.
Y Jerzy Neyman desarrolló la teoría de pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza. Y Egon Pearson trabajó junto a Neyman en la teoría de pruebas de hipótesis y los errores de tipo 1 y tipo 2. Y bueno, para empezar a entender todo el tema de estadística, vamos a hacer ejercicios con todos los temas, o sea, vienen incluidos todos los temas. Primero nos pide realizar una tabla de frecuencias absolutas y relativas y nos pide elaborar una gráfica e interpretarla. Aquí nosotros ya tenemos la tabla, solo voy a explicar cómo es y de dónde salió cada valor. Nos pide aquí nuestro título, porque nuestras gráficas siempre deben de tener un título, y ese título debe de ser conforme a los datos anteriores que ya nos hayan dado. Bueno, aquí nos dicen que son los días de la semana de un conjunto de personas que van al cine. Marzo 5 del 2025, debe de tener la fecha del día en que se hizo ese estudio. Aquí en esta parte, en esta columna, nosotros vamos a tener lo que viene siendo la variable. Aquí nosotros tenemos lo que viene siendo los días de la semana, que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Aquí nosotros tenemos nuestra FA. FA, así con la F minúscula, o bueno, con las letras minúsculas, significa la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un dato. O sea, aquí 17 personas fueron al cine los lunes. 17 personas fueron al cine los lunes, 25 personas los martes, o sea, 25 veces se repitió el día martes, 18 veces se repitió el día miércoles y así sucesivamente. Nosotros tenemos nuestra tabla de esta forma y nosotros lo que vamos a hacer va a ser sumar todas nuestras frecuencias absolutas y eso nos va a dar un total a 156. También para sacar la frecuencia relativa, nosotros lo tenemos en tres partes, que son la razón, la proporción y el porcentaje. La razón lo que vamos a hacer va a ser dividir 17 entre el número de datos que nos salió, entre el total, que es 17 entre 156, 25 entre 156, 18 entre 156, 19 entre 156, 22 entre 156, 27 entre 156 y 28 entre 156. Para la proporción, lo que vamos a hacer va a ser dividir estos datos que tenemos en esta parte de acá. Lo que vamos a hacer aquí nosotros va a ser dividir 17 entre 156. Entonces aquí nos vamos a apoyar de una calculadora y tenemos que 17 entre 156 nos va a dar a 0.108. Aquí lo que vamos a hacer nosotros es que nosotros vamos a tomar dos cifras y la tercera cifra nos va a indicar si el número anterior lo tenemos que redondear, porque aquí en la estadística nosotros tenemos que redondear mucho los datos para que nos pueda dar un poco más exacto. Entonces, en este caso, si tenemos 0.10 y nuestro tercer dato es 8, nosotros vamos a redondear este 10 a 11, por eso nos da a 0.11. Esto es para obtener la proporción. Para obtener el porcentaje, lo que vamos a hacer va a ser multiplicar ese dato que nos dio por 100. Y eso igual nos va a dar 10.89, pero nuestro tercer dato es 5. Para nosotros, para poder redondear, nosotros tenemos que tomar en cuenta el 5 y arriba del 5 para poder redondear. Si es abajo del 5, no se redondea y queda el número igual. Entonces aquí, como el 7 es mayor, nosotros vamos a redondear nuestro 89 y nos va a quedar a 10.90, como lo tenemos en esta parte de acá. Y así vamos a ir haciendo con cada dato. Aquí vamos a poner 25 entre 156, que es nuestro total de las frecuencias absolutas, y nos va a dar a 0.16. Aquí, como nuestro tercer número nos da 0, no es necesario redondear, entonces queda igual y nos va a dar a 0.16 y vamos a multiplicarlo por 100 y eso nos va a dar igual a 16 y como el 5, si se tiene como nuestro tercer dato es 5, sí lo tenemos que redondear. Bueno, nuestro tercer número es 5, lo tenemos que redondear y por eso nos da a 16.03. Ahora, nuestro siguiente dato es 18 entre 156. Nos va a dar a 0.11, pero nuestro tercer número es 5, lo redondeamos a 12 y lo vamos a multiplicar por 100 y nos va a dar igual a 11.53, pero nuestro tercer dato es 8, entonces lo redondeamos a 54. Entonces así vamos a ir haciendo con cada uno. De aquí se divide, después para sacar la proporción, lo redondeamos, el resultado del que nos dé lo redondeamos y para sacar nuestro porcentaje lo multiplicamos por 100. Si es necesario redondear, redondeamos. Entonces aquí nuestra proporción nos da 0.12, aquí nuestro porcentaje nos da 12.18, aquí en el día viernes nos da 0.14, en el porcentaje nos da 14.10
Y en sábado nos da 0.17 y en el porcentaje nos da 17.31, en el domingo a 0.18 y en el porcentaje 17.95. Nosotros lo que vamos a hacer para saber que nuestra tabla de frecuencias está correcta, lo que vamos a hacer va a ser sumar esta hilera de nuestra proporción y sumar nuestra hilera de nuestros porcentajes para que nos dé igual a 99.99 o 1, o acá nos dé a 100.01 o 100. Eso nos va a indicar que nuestra tabla de frecuencias está correcta, porque nos está marcando aquí en el porcentaje el 100%. Bueno, aquí nosotros agregamos una columna de grados para poder hacer una gráfica, que también es uno de los temas que vimos en el corte. Entonces, para nosotros sacar los grados, lo que vamos a hacer va a ser multiplicar nuestro porcentaje por 3.6. Entonces multiplicamos 10.90 por 3.6 y nos va a dar a 39.24, pero solamente vamos a agarrar el entero, entonces nos da 39. Para el siguiente va a ser a 16.03 por 3.6 y nos va a dar igual a 57, pero aquí como nuestro tercer dato nos da igual a 7, lo vamos a redondear a 8, entonces vamos a agarrar el 58. Bueno, para nuestro el día miércoles tenemos el porcentaje de 11.54, lo vamos a multiplicar por 3.6 y nos va a dar a 41.544, pero pues vamos a agarrar la tercera cifra, que es 5, lo vamos a redondear a 42, entonces por eso nos da 42, y así vamos a hacer con cada una de las filas. 12.18 por 3.6, y si es necesario redondeamos 14.10, lo multiplicamos por 3.6, si es necesario redondeamos y solamente agarramos el entero. 17.31 igual lo multiplicamos por 3.6 y si es necesario redondeamos y ya solo agarramos el entero. Y lo mismo con el 17.95. Estos grados de acá, la suma de todo esto nos tiene que dar a 360, que es lo que mide, lo que viene siendo la medida de un círculo. En este caso también necesitamos poner la fuente. La fuente es muy importante porque sabemos de dónde están saliendo esos datos. Entonces, la fuente en este caso fue una encuesta que se le hicieron a un conjunto de personas que pues recurren mucho al cine. Aquí nos preguntan que qué tipo de variable es. Nuestro tipo de variable es, nosotros tenemos que es cualitativa, porque nos está hablando pues de días de la semana. Si fuera cuantitativa de números, sería pues ya sería cuantitativa. En este caso ya tenemos resuelta nuestra tabla de frecuencias. Ahora lo que vamos a hacer nosotros, que también fue un tema que vimos en el corte 1, que fue gráficas estadísticas. En las gráficas estadísticas vimos cómo crear una gráfica de barras, que va a ser la que vamos a ver a continuación. Para nuestra gráfica de barras, lo que nosotros vamos a utilizar va a ser nuestras frecuencias absolutas. Vamos a buscar una mediación, unos pues que coincidan, ¿no? Que vayan como de 2, de 2, de 2, de 2, o sea, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8 y así consecutivamente, dependiendo como lo quieras hacer, pero tiene que tener una concordancia, tiene que tener coherencia. En este caso, nuestro valor más alto aquí es el 28. Entonces nosotros vamos a hacer una tabla de datos, nuestro gráfico hasta llegar hasta el 28. Nosotros agarramos una frecuencia absoluta de 3 en 3. Nosotros nos vamos a ir extrayendo de 3 en 3 y nos ayudamos aquí nosotros lo hicimos a mano y nos ayudamos de hojas milimétricas para ser un poco más exactos. Entonces agarramos de cuadrito en cuadrito. Y lo hicimos de 3 en 3. Entonces es 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. En este apartado de aquí, que por ejemplo puede ser lo que nosotros venimos diciendo, nosotros estamos utilizando tipo un plano cartesiano, pero solamente estamos utilizando una parte. Entonces, en esta parte, en este eje de lo que vendría siendo en nuestros ejes de la Y, vendríamos poniendo nuestras frecuencias absolutas, y siempre al horizontal siempre va a ir nuestra variable, que en este caso nuestra variable son los días de la semana. Entonces aquí tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que son los días. Entonces, así es como realizamos una gráfica de barras. Tenemos que desde el lunes nuestra frecuencia absoluta sube hasta aquí nos marca que sube hasta el 17. Entonces marcamos hasta el 17. Entonces, para el día martes tenemos que nuestra frecuencia absoluta sube hasta un 25. Aquí lo marcamos hasta un 25. Y el día miércoles sube nuestra frecuencia hasta un 18. El día miércoles sube nuestra frecuencia hasta un día 18. El jueves nos marca hasta un 19. Y así vamos marcando conforme vayamos haciendo nuestra gráfica. El día viernes nos marca que 22 personas van al cine el día viernes.
El sábado nos marca que 27 personas van el día sábado y el domingo 28 personas van al cine. ¿Cómo podemos interpretar nuestra tabla? Bueno, nuestra tabla igual debe de tener el título y debe de tener nuestra fuente. Podemos ver que los días preferidos de las personas para ir al cine son los son los sábados y los domingos. Son los sábados y los domingos porque son los que son más altos. Entonces, estos 2 días son los preferidos de las personas para poder ir al cine. Y los otros días son como que regular. El martes, por ejemplo, es una forma de que más personas vayan al cine. Pero a comparación de los otros, se encuentran más o menos en la misma frecuencia absoluta. Entonces quiere decir que no son unos días tan recurridos para ir al cine. Pero los días más recurridos para poder ir al cine, o que las personas van usualmente más veces al cine, son los sábados y los domingos. Bueno, con esto terminamos el primer ejercicio, que es para saber cómo hacer una tabla de frecuencias absolutas y relativas. Nuestro segundo ejercicio ya va un poquito más allá o sea, vamos a incrementar y vamos a meter más datos de los temas del corte. En este caso, aquí nos están pidiendo realizar una tabla de frecuencias absolutas, relativas, y vamos a meter las acumuladas también. Vamos a elaborar una gráfica y la vamos a interpretar. También nos pide calcular las medidas de tendencia central y de dispersión e interpretar nuestros datos. Bueno, para las medidas de tendencia central, nosotros vamos a utilizar estas fórmulas. Está para los datos simples en tablas de frecuencias y para datos agrupados en intervalos. Este lo vamos a ver hasta el tercer ejercicio. Ahorita nos vamos a enfocar solamente en los datos simples y datos simples en tablas de frecuencias. Lo que vamos a hacer primero, pues aquí nos están dando nuestros datos. Aquí nos están dando nuestros datos, ¿no? Y vamos a calcular las medidas de tendencia central para datos simples. Dice, se nos dan los siguientes datos de los gastos mensuales en comidas y bebidas de un grupo de alumnos. Con estos datos realiza lo que se te pide. Nos da un valor, nos dan números de 30, 50, 150, 100, 20, 150, 100, 20, 30, 200 y 500. Lo primero que vamos a hacer va a ser ordenar de menor a mayor estos datos. O sea, empezamos desde el número más pequeño hasta el más grande. Y lo tenemos como 20, 20, 20. Y vamos a poner también los números que se repitan. Si los números se repiten, los vamos a poner también. Entonces tenemos 20, 20, 30, 50, 100, 100, 150, 150, 200, 300 y 500. Y bueno, para entender un poquito mejor qué son las medidas de tendencia central, las medidas de tendencia central nos van a ayudar a indicar dónde se encuentra el centro de los datos. Esta nos sirve para resumir la información, nos permite resumir un conjunto grande de datos, como por ejemplo aquí son simples, pero a lo mejor son muchos datos. Entonces nos permite hacer el conjunto de datos de un solo valor, lo que nos facilita la interpretación y la comparación. También nos ayuda a identificar valores típicos y nos ayuda a encontrar el valor que mejor representa a todo un conjunto de datos. Nos ayuda también a comparar conjuntos de datos. Podemos comparar diferentes conjuntos de datos utilizando sus medidas de tendencia central. Entonces, ya teniendo esa como que información teórica, ya habíamos dicho, ya acomodamos nuestros datos de menor a mayor las veces que se repitan. Entonces vamos a acomodar también cuántos números de datos hay. Por ejemplo, 20 sería x1, x2, x3, x4 hasta 11. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos 11 datos, tenemos 11 números. Entonces, para calcular nuestra media en datos simples, vamos a utilizar la sumatoria de xy sobre n. La sumatoria sería sumar todas nuestras x. El valor de todas nuestras x. Por ejemplo, 20 más 20 más 30 más 50 más 100 más 100 más 150 más 150 más 200 más 300 más 500. Eso nos va a dar un valor a 1620. 1620 lo vamos a dividir, como dice nuestra fórmula, entre n, que n es el número de datos que nosotros tenemos. En este caso, como ya lo habíamos dicho, tenemos 11 datos. Entonces vamos a hacer la división de... Vamos a poner aquí y vamos a poner 1620 entre 11 nos va a dar a 147.27 y lo vamos a dejar hasta la segunda, desde el punto decimal a 2 cifras nada más. Entonces nos va a dar a 147.27. Nos da a 147.27 y aquí me faltó ponerlo, que lo vamos a estar marcando como en pesos. Lo vamos a estar marcando como en pesos porque aquí como tenemos nuestros números, dice, se nos dan los siguientes datos de los gastos mensuales de las comidas y las bebidas de un grupo de alumnos. O sea, sus gastos, o sea, todos estos, cuando hacemos la división de 1620 entre 11, tenemos a que 147.27 gastan esa cantidad.
Bueno, entonces cuando nosotros hacemos nuestra media, que es la media aritmética, la interpretación de esto sería que el gasto mensual promedio en comidas y bebidas de los alumnos es de 47.27 pesos. Ahora, para encontrar la moda, nosotros lo que vamos a hacer es ver cuántas veces o cuál es el número que se repite más veces. Entonces, aquí podemos ver, o lo podemos marcar con rojo, porque lo podemos marcar con rojo para que se vea mejor. Lo marcamos con rojo y podemos ver que el 20 se repite una vez, dos veces se repite el 20. Se repite dos veces también el 100 y dos veces también el 100. Y el 150 también se repite dos veces. Entonces, nuestra moda en este caso sería 20, 100 y 150. Este es una moda trimodal. Esto, la interpretación de la moda sería que hay hay gastos mensuales que se repiten con la misma frecuencia, que son 20, 100 y 150. Esto indica que hay tres grupos de alumnos que sus gastos mensuales son similares. Ahora, para encontrar la media, la mediana, nosotros lo que vamos a hacer va a ser utilizar lo que dice aquí, que es el valor central de datos organizados crecientemente. En este caso, para encontrarlo a lo mejor un poquito más fácil, lo que nosotros hacemos aquí, no se ve mucho, pero lo podemos acercar, es que nosotros tenemos que nuestra n, la fórmula más bien para encontrarlo más fácil, que por ejemplo la media es el valor central, el valor central de nuestros datos. Nuestra fórmula que podemos utilizar para esto sería n más 1 entre 2. En este caso tenemos que n es 11 más 1 entre 2 nos va a dar igual a 6. Y así se nos hace más fácil encontrar pues nuestra mediana, ¿no? Entonces tenemos que x6, entonces como ya tenemos acomodados nuestros datos con nuestros x que son nuestras variables, entonces tenemos que x6, aquí se encuentra en la posición 6, entonces sabemos que nuestra mediana es 100. Esto quiere decir que es de 100. Nuestra interpretación para esto sería que el gasto mensual mediano, que es la media, en comidas y bebidas de los alumnos es de 100 pesos. Esto significa que la mitad de los alumnos gasta menos de 100 pesos y la otra mitad gasta más de 100 pesos. Así es como nosotros podemos calcular las medidas de tendencia central para datos simples. Ahora, para medidas de tendencia central para datos simples en tablas de frecuencias, que también nos pide realizar una tabla de frecuencias, que ahorita eso lo vamos a ver cómo realizar una tabla de frecuencias con todos nuestros datos. Nosotros agregamos una hilera en este lado donde tenemos que xy lo vamos a multiplicar por nuestra frecuencia acumulada. Esto quiere decir que vamos a multiplicar xy, que son nuestros pesos, que es nuestra variable, que son 20 por 2 nos va a dar a 40, 30 por 1 nos va a dar a 30, 50 por 1 nos va a dar a 50, 100 por 2 nos va a dar a 200, 150 por 2 nos va a dar a 300, 200 por 1 nos va a dar a 200, 500 por 1 nos va a dar a 300. 500 por 1 nos va a dar a 500 y 300 por 1 nos va a dar a 300, ¿no? Hacemos la suma de todo esto y nos va a dar a 1620. Aquí nos dice que la media es igual a la sumatoria de xy por la FA, que es la frecuencia acumulada, sobre entre n, que es igual a, decimos nuestra sumatoria, que son 1620 entre 11. Y esto nos va a dar igual a 14.27, pero esto lo vamos a poner en pesos también. De esta manera. Lo vamos a tener en pesos. Y es lo mismo que tenemos acá, solamente que esto es en datos simple y este es para una tabla de frecuencias. Por ejemplo, si tenemos muchísimos datos, lo que nosotros hacemos va a ser utilizar esto de acá, una tabla de frecuencias. Hacemos nuestra tabla de frecuencias para poder calcular nuestra media aritmética. Aquí lo que vamos a hacer va a ser nuestra tabla de frecuencias, absolutas, relativas, y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio 1, pero ahora vamos a agregar las acumuladas, que voy a explicar cómo se realizan las acumuladas. Esta igual nos pide que le digamos qué tipo de variable es. El tipo de variable que es cuantitativa, porque nuestra variable está en números, no está marcando que son pesos, entonces sería cuantitativa discreta porque también hay pocos datos, no es que se haya muchísimos datos en gran magnitud. Ahora lo que nosotros vamos a hacer va a ser que siempre vamos a poner el valor en pesos de los gastos mensuales en comidas y bebidas de un grupo de alumnos, nuestro título. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en la anterior tabla. Vamos a hacer nuestra frecuencia absoluta, nuestra frecuencia relativa, y vamos a hacer nuestra razón, nuestra proporción y nuestro porcentaje. Hacemos, como ya lo habíamos visto, 2 entre nuestro total de frecuencias absolutas, que es 11, y vamos a poner 2 entre 11, y vamos a poner 1 entre 11, 1 entre 11, 2 entre 11, 2 entre 11, 1 entre 11, 1 entre 11 y 1 entre 11.
Para la proporción vamos a hacer la división de 2 entre 11, nos va a dar a 0.18 y lo multiplicamos por 100 y nos va a dar a 18.18 y lo vamos a redondear, todo lo vamos a redondear. Aquí, por ejemplo, tenemos que dos personas, a lo mejor las dos personas gastan 20 pesos mensuales. Una persona gasta 30, una persona 50, 200, 250 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hacemos todas nuestras operaciones como ya lo habíamos hecho anteriormente. Hacemos una entre 11, nos va a dar 0.09 y lo multiplicamos por 100. Nos va a dar a 0.09 y así sucesivamente con todos. Ahora vamos a explicar lo que vienen siendo las frecuencias acumuladas, que se indica con una F mayúscula y una A minúscula, y la frecuencia relativa, que es F mayúscula y F minúscula. Estas se dividen en dos, que es la menos Q y la más Q. ¿Cómo sacamos nuestra frecuencia acumulada en menos Q? En menos Q lo que nosotros vamos a hacer va a ser poner nuestro 2 inicial que está acá y le vamos a ir sumando las frecuencias acumuladas. Por ejemplo, tenemos 2 más 1 nos va a dar igual a 3 y ahora 3 más 1 nos va a dar igual a 4. 4 más 2 nos va a dar igual a 6. 6 más 2 nos va a dar igual a 8. 8 más 1 nos va a dar igual a 9. 9 más 1 nos va a dar igual a 10 y 10 más 1 nos va a dar igual a 11. Para nuestra frecuencia acumulada en más Q, lo que vamos a hacer ahora va a ser desacumular, restarle el total a nuestras frecuencias. Para sacar nuestra más Q, le vamos a desacumular. Vamos a acomodar esto en esta parte para poner nuestra calculadora e ir explicando paso a paso. En este caso, tenemos nuestro total, que es nuestro total de nuestras frecuencias absolutas, que es 11, y a este 11 le vamos a restar nuestra menos Q, que es 2. Entonces nos va a dar igual a 9. Y después vamos a hacer lo mismo, 11 menos, pero ahora con la siguiente, que es 3. Nos va a dar a 8. Y hacemos lo mismo, 11 menos 4 y nos va a dar a 7. Y hacemos 11 menos 6 y nos va a dar a 5. Y así sucesivamente. Vamos a ir desacumulándole al total las frecuencias acumuladas de menos Q y nos va a dar nuestra más Q. Para la frecuencia relativa, lo que nosotros vamos a hacer va a ser en nuestro menos Q. Para nuestro menos Q, lo que nosotros vamos a hacer va a ser este menos Q de aquí, de nuestra frecuencia acumulada, que es 2 lo vamos a dividir entre nuestro total de las frecuencias de nuestras frecuencias absolutas, que es 11, y lo vamos a multiplicar por 100. Y nos va a dar a 18.18. Igual vamos a redondear, pero aquí como el tercer dígito es 1, se queda igual. Entonces, ahora, lo siguiente que vamos a hacer va a ser lo mismo. Va a ser 3 por nuestra frecuencia absoluta, que es 11. Lo vamos a dividir y después lo que nos salga lo vamos a multiplicar por 100 y nos va a dar a 27.27. Aquí está, 27.27. Y ahora va a ser con el 4 entre 11 por 100 y nos va a dar a 36.36. Y así sucesivamente con cada uno. Con cada dato vamos a hacer 6 lo vamos a multiplicar, lo vamos a dividir entre 11 y lo vamos a multiplicar por 100. 8 lo vamos a dividir por 11 y lo vamos a multiplicar por 100. Igual y nos da nuestra frecuencia relativa en menos Q. Para la más Q es literalmente lo mismo, es 9 entre 11 por 100 y nos va a dar 81.82. ¿Por qué? Porque nuestra tercera cifra es 8, entonces el 81 sube 82. Tenemos que ir redondeando cada dato. Entonces tenemos que 8 entre 11 por 100 nos va a dar a 72.72. Nuestra tercera cifra es 7, lo redondeamos a 3. Entonces 72.73. Y así sucesivamente. 3 lo dividimos entre... este 7 lo dividimos entre 11 y lo multiplicamos por 100. 5 lo dividimos entre 11 y lo multiplicamos por 100. 3 lo dividimos entre 11 y lo multiplicamos por 100. 2 lo dividimos por 11 y lo multiplicamos por 100. 1 igual lo dividimos por 11 y lo multiplicamos por 100, y 0 igual lo multiplicamos por 11 y lo dividimos por 100. Si aquí nuestros datos nos está arrojando, o bueno, nuestra menos Q nos está arrojando a 11, que es el total, eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Si aquí nuestra más Q terminamos en 0, también estamos haciendo bien nuestra tabla. También en el menos Q, si termina en 100, lo estamos haciendo bien, y acá si termina en 0, también lo estamos haciendo bien. Esto lo que acabamos de hacer es para hacer una tabla de frecuencias acumuladas. Esta es la frecuencia acumulada. Ok, nuestra frecuencia acumulada, como les decía, es la suma sucesiva de las frecuencias absolutas de los valores de un conjunto de datos ordenados. En otras palabras, nos dice cuántos datos se han acumulado hasta un cierto punto. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer va a ser calcular nuestra medida, ahora nos pide calcular nuestras medidas de dispersión.
que nuestras medidas de dispersión nos indican qué tan dispersos o alejados están los datos de un conjunto con respecto a su valor central, como la media o la mediana. En otras palabras, nos dice si los datos están muy agrupados alrededor del centro o si están muy dispersos. Esta nos sirve para complementar las medidas de tendencia central. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser a calcular nuestros datos, porque estas son las fórmulas que nos piden para hacer estas son las fórmulas que vamos a utilizar para nosotros calcular nuestras medidas de dispersión, para datos simples y para datos simples en tablas de frecuencias. Para datos agrupados, hasta el tercer ejercicio lo vamos a utilizar. Entonces, tenemos aquí que vamos a utilizar, aquí para nuestros datos simples nos piden xi menos x media. La x media ya la calculamos. Entonces nos pide la sumatoria de esto que tenemos aquí. Entonces vamos a hacer una columna en la cual marque nuestra xi menos nuestra x media. En este caso vamos a hacer, si quieren, la operación. Vamos a poner esto hasta acá. Hacemos la operación y tenemos que nuestra xi, bueno, calculamos nuestra xi menos x media. Xi es nuestra variable, que son los pesos que tenemos de este lado. Entonces tenemos que 20 menos 147.27 nos va a dar a menos 127.27 y lo vamos a poner tal cual su signo, no hay problema. En eso no hay problema hasta la siguiente columna, porque aquí lo que nosotros nos están pidiendo es el valor absoluto, bueno, la suma del valor absoluto de xi menos x media. Entonces vamos a ponerlo así con nuestro signo, pero vamos a agregar otra columna, en la cual le vayamos a quitar el signo, lo vamos a dejar como 127.27. Ahora vamos a hacer la siguiente, que es 30 menos 147.27, que es nuestra media aritmética, y nos va a dar a menos 17.27. Eso lo tenemos en negativo, lo vamos a quitar con su signo y le ponemos 17.27, porque nuestro valor absoluto no solamente requiere el puro valor. El signo no es importante, solo el valor. Entonces aquí vamos a hacer para el 50 y nos va a dar a 197.27. De aquí a la siguiente columna le vamos a quitar el signo y así sucesivamente con cada una. Vamos a hacer al 100 menos 147.27, que es nuestra media aritmética, y nos da a 27, nos da a menos 47.27. Y eso lo vamos a poner en nuestro valor absoluto de xi menos x media en 47.29. Y bueno, entonces, ¿dónde nos habíamos quedado aquí? Ya bueno, tenemos el menos 147.29, lo pasamos al valor absoluto, que es 47.27, que es sin el signo, y con el segundo haremos así 150, menos 147.27, que es nuestra media aritmética, y nos va a dar a 2.73. Aquí tenemos 2.73 y 2.73 porque pues el signo es igual, entonces lo dejamos así y así hacemos con cada uno. El 200 lo restamos con la media aritmética y ya nos va a dar nuestro resultado. Si tenemos que redondear, redondeamos, si no, lo dejamos así. Con el 300 igual, hacemos la resta de la media aritmética y ponemos los dos valores en el valor absoluto, y también con el 500 hacemos la resta del 147.27 y ya el resultado que nos dé, si lo redondeamos, y si no, lo ponemos en nuestro valor absoluto de la media de xi menos la media aritmética. Para esto es para que nosotros podamos sacar nuestra desviación media. Nuestra desviación media, aquí nosotros vamos a hacer un ejemplo para los datos simples. Aquí ya tenemos lo que viene siendo nuestro valor absoluto de xi menos x media, y vamos a sumar todos nuestros valores. Todos nuestros valores nos da una sumatoria igual a 950. 950 lo vamos a dividir entre n, que es el valor de nuestra el valor total de nuestra frecuencia absoluta. Entonces vamos a hacer, aquí tenemos el ejemplo de medida de dispersión para datos simples, y ponemos 950 entre 11, que son nuestros datos totales, que es n, y eso nos va a dar igual a 86.36 pesos. Bueno, y entonces vamos a hacer, como ya hacemos nuestra desviación media. Ya hicimos la operación de 950 entre n, que es el número de datos totales de las frecuencias absolutas, que son 11, y eso nos dio igual a 86.36. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra desviación media nos indica en promedio cuánto se desvían los datos individuales de la media aritmética del conjunto. En este caso los datos se desvían en promedio 86.36. Esto es un valor alto de desviación media, sugiere que los datos están bastante dispersos alrededor de la media. Para la varianza en datos simples es la sumatoria de xi menos la media al cuadrado. Aquí en nuestra tabla tenemos xi menos x media al cuadrado. Nosotros aquí, bueno, para nuestra varianza nosotros vamos a agregar una columna en la cual tengamos xi menos la x media al cuadrado. Lo que vamos a hacer va a ser utilizar nuestros datos de la frecuencia absoluta, de nuestra frecuencia
de nuestro valor absoluto, pero ahora vamos a utilizar una calculadora científica para que nosotros podamos poner el número al cuadrado, porque no vamos a poner xy menos x media al cuadrado, vamos a poner ya directo el resultado. Quedaría como 127.27 al cuadrado. Y eso nos da un resultado de 16.197.65, lo que tenemos en esta parte de acá. Y así vamos a ir haciendo con cada uno. Mira, aquí podemos nada más dejar la fórmula y solamente agregar el valor, que es 117.27, y nos va a dar a 13.752.25, y aquí lo tenemos, 13.100. Y ahora vamos a hacerlo, por ejemplo, con el otro, que es 97.27, y eso nos va a dar igual a 909.461.45. Y así vamos a ir haciendo con cada uno. Aquí, por ejemplo, en nuestra calculadora vamos a ir metiendo entre los paréntesis cada valor de xy menos x media, que vendría siendo ahora ya sería 47.27, 2.73, 52.73, 152.73, y así sucesivamente con cada uno. Y pues eso nos va a ir arrojando nuestros datos, y acá ya nos están dando nuestros valores, que por ejemplo cuando nosotros metemos este 47.27 nos va al cuadrado, nos va a dar a 22.234, 2.234.45, perdón. Y en el siguiente, que sería 2.73, nos va a dar a 7.45, y así sucesivamente cuando nosotros lo estamos elevando al cuadrado. Ahora, cuando nosotros, para sacar con nuestra varianza, lo que vamos a hacer va a ser hacer la suma de toda esta columna. Vamos a hacer nuestra suma. Y nos va a dar un total. Bueno, voy a quitar la calculadora y lo voy a acercar un poquito más. Nos va a dar un valor a 192. Nos va a dar a una sumatoria de 192.170. Perdón, nos va a dar a 192.178.6. Este valor lo vamos a utilizar para nuestra varianza, que aquí en nuestra varianza, en nuestra tabla, nos dice que la varianza es igual a la suma de xy menos x media al cuadrado. Ya hicimos la suma y nos dio a 192.178.6, y eso lo vamos a dividir entre n-1. N, como ya sabíamos, es 11, pero le vamos a restar un número, entonces nos va a quedar como 10. Haciendo esta operación nos va a dar a 19.217.86. ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que la varianza mide la dispersión promedio de los datos al cuadrado de las unidades originales. El valor de la varianza, lo que nos indica aquí, pues es alto, indica una gran dispersión de los datos alrededor de la media. Sin embargo, como esta unidad son cuadradas, no es tan intuitiva de interpretar directamente. Ahora, para hacer la desviación estándar es más fácil, porque ya lo único que tenemos que hacer es agarrar este resultado que tenemos aquí y sacarle la raíz cuadrada, porque pues como podemos ver, pues esto es lo mismo que esto, solamente que aquí nos piden la raíz cuadrada del resultado de acá, y la raíz cuadrada de 19.217.86 es igual a 138.63. ¿Eso qué quiere decir? Que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, y por lo tanto está en las mismas unidades que los datos originales. En este caso, la desviación estándar, que es 138.63, significa que en promedio los datos se desvían 138.63 unidades de la medida. Un valor de desviación estándar alto sugiere una gran dispersión de datos. Bueno, ahora vamos a hacer las medidas de dispersión para datos simples en una tabla de frecuencias, como lo tenemos acá, una tabla de frecuencias. Aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias. Ahora lo que vamos a hacer aquí, lo que nos pide nuestras fórmulas son estas, es la sumatoria de las frecuencias absolutas del valor absoluto de xy menos x media, es la multiplicación de fa por xy menos x media. Lo único que tenemos que hacer para esto simplemente es agarrar nuestro valor de acá, tomamos nuestro valor de aquí, vamos a calcular, la calculadora, vamos a calcular nuestra desviación media. Nuestra desviación media es la que vamos a calcular. Entonces vamos a hacer una columna que tenga nuestra desviación media, que es FA por el valor absoluto de xy menos x media. Lo único que vamos a hacer va a ser multiplicar 127 por nuestra frecuencia absoluta, que es 2. Es 127.27.
127.27 por 2 nos va a dar igual a 254.4, es lo que tenemos aquí. Ahora después vamos a hacer lo mismo, 117.27 por 1 nos va a dar igual a lo mismo, 117.27. Aquí tenemos 9.27 por 1, que es nuestra frecuencia, y nos va a dar igual a lo mismo, nos va a dar igual a 97.27. Ahora aquí 47.27, que es 47.27 por 2, que es nuestra frecuencia absoluta, que es 2, y nos va a dar a 94.54. Y así vamos a ir haciendo con cada uno. 200.73 lo vamos a multiplicar por 2 y nos va a dar a 5.46. 52.73 lo vamos a multiplicar por 1, nos va a dar a 52.73. 152.73 por 1 nos va a dar igual a 152.73, y 352.73 nos va a dar igual a, por 1 nos va a dar igual a lo mismo, 352.73. Esto de aquí vamos a hacer la sumatoria de todo esto, de toda nuestra columna, y nos va a dar igual a 11.000, nos va a dar igual a 1127.27. Entonces ya tenemos ese valor. Y tenemos que nuestra desviación media va a ser igual, la fórmula que tenemos aquí, ya tenemos la sumatoria es igual a 1127.27 entre n, que es el número total de las frecuencias absolutas, que es 11, y nos va a dar igual a 102.48. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en promedio pues los datos se desvían en 102.48 unidades de pesos, ahora sí, de la medida aritmética, al igual que el ejemplo pues que habíamos visto ya anteriormente. Esto es un valor relativamente alto y sugiere una dispersión considerable, los datos alrededor de la media. Ahora, para sacar la varianza, vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, pero lo vamos a multiplicar igual por la frecuencia absoluta. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta, y ahora lo vamos a dividir por el total de nuestras frecuencias absolutas menos 1. Entonces tenemos aquí una columna. Ahora esta columna, vamos a hacer una columna donde tengamos la fórmula, que es FA por XI menos X media al cuadrado. Lo único que vamos a hacer aquí va a ser multiplicar. Ahora vamos a agarrar estos datos que tenemos acá, que son los que sacamos al cuadrado, y vamos a poner 16.197.65 por nuestra frecuencia absoluta, que es 2. Y nos va a dar a 32.395.3. Y va a ser lo mismo con todas. Así que es el mismo procedimiento. Y acuérdense, es en redondeos y todo eso. Entonces aquí tenemos 13.752.25 por 1, que es la frecuencia, nos va a dar lo mismo, 13.752.25. Aquí igual, este dato de aquí lo estamos multiplicando por 1, nos va a dar igual a lo mismo. Este dato de aquí lo vamos a multiplicar por 2, nos va a dar igual a 4.468.9. 7.45 lo multiplicamos por 2 y nos va a dar a 14.9. Este de aquí lo multiplicamos por 1, nos va a dar a lo mismo, lo multiplicamos por 1 también, que es nuestra frecuencia absoluta, y nos va a dar a lo mismo, y este también nos va a dar a lo mismo. Hacemos la sumatoria de todo esto, de toda nuestra hilera, de toda nuestra columna, y nos va a dar a 200, la suma de todo esto nos va a dar a 210.618.15, y esta va a ser nuestro valor, la sumatoria de FA por XI menos X media al cuadrado. Para hacer nuestra fórmula, aquí tenemos que la sumatoria de FA por menos FA por XI menos X media al cuadrado. Aquí tenemos que es igual a 210.618.15, y lo vamos a dividir por 10 porque le restamos una unidad, y nos va a dar igual a 21.061.82. Esto quiere decir, bueno, como que su interpretación de la varianza va a ser que el total, que es esto de aquí, es un valor al cuadrado en pesos, ¿no? Este valor indica la dispersión promedio de los datos al cuadrado de las unidades originales. Un valor alto como este confirma una gran dispersión, aunque como mencionamos antes no es tan intuitivo de interpretar directamente debido a las unidades cuadradas. Para la desviación estándar, acuérdense que simplemente es tomar este dato de aquí, es tomar este resultado que tenemos aquí, y este resultado le vamos a sacar su raíz cuadrada. Sacando su raíz cuadrada nos va a dar a 145.13 pesos, y esto quiere decir que la desviación estándar es de
145.13 pesos, que esto es que significa que en promedio los datos se desvían en este resultado de la media aritmética, al igual que con la desviación media. Un valor alto indica una gran dispersión. Y como ya podemos ver, pues bueno, para interpretar un poquito mejor estos datos, por ejemplo, de la desviación media, pues aquí nos está arrojando un dato de 102.48. Esto quiere decir que el promedio, el del gasto mensual de cada alumno en comidas y bebidas, se desvía en 102.48 pesos de la medida aritmética del grupo. Esto significa que hay una variación considerable cuánto gastan los alumnos cada mes. Y para la varianza, siendo que la varianza nos dio a 21.061.82 pesos al cuadrado, indica la dispersión promedio al cuadrado de los gastos alrededor de la media. Un valor tan alto refuerza la idea de que los alumnos y sus gastos varían mucho entre cada uno de ellos. La desviación estándar, que da 145.13, significa que en promedio el gasto mensual de cada alumno se aleja de los 145.13 de pesos de la media del grupo. Este valor, al ser relativamente alto, sugiere que hay una gran diferencia en los patrones de gasto de los alumnos. Bueno, aquí nosotros lo que tenemos es ya nuestro gráfico estadístico, que de los gráficos estadísticos son varios. Anteriormente vimos el de barras, ahora veremos el circular. Voy a tratar de explicar un poquito más o menos cómo sacar los grados. Anteriormente expliqué cómo se sacaban los grados aquí ya los tenemos. Acuérdense que solamente es multiplicar el porcentaje por 3.6 y ya te da el grado, y el grado lo dejas, si lo tienes que redondear, lo redondeas, pero solamente se agarra el entero. Entonces, para hacer una gráfica de circular, aquí lo que se tiene que hacer es utilizar un transportador. El transportador lo vamos a utilizar, voy a tratar de explicarlo más o menos porque aquí no se puede muy bien, pero vamos a utilizar una variación de la mitad de un... Bueno, vamos a marcar nuestro centro, ¿no? Por ejemplo, aquí, es que este transportador está así medio raro, pero entonces aquí en el primer punto vamos a marcar aquí una línea en esta parte de aquí, y desde ahí vamos a empezar nuestros grados. Nuestro primer grado que nos indica es de 65, entonces nos vamos a 60 y como por aquí está el 65. Una vez ya lo tengamos aquí, marcamos la línea, vamos a marcar la línea que ya nos está indicando que ahí vamos a empezar, y vamos a rotar el transportador y vamos a marcar nuestro transportador desde donde terminamos la otra línea. Vamos a ir moviendo nuestro transportador. Y ya, en este caso, el siguiente grado que nos indica es de 33. Aquí tenemos 30 y por acá vamos a tener un 33. Y así nos vamos a ir consecutivamente hasta obtener todos los grados. Por ejemplo, acá marcamos donde terminamos. Empezamos aquí, lo rotamos un poquito para que quede en medio. Aquí exactamente. Y nuestro siguiente grado también es 33, y pues tenemos 30 y como por aquí tenemos 33. Y así vamos a hacer con cada uno para poder obtener nuestra gráfica circular con los grados. Nosotros lo que vamos a poner adentro siempre van a ser los porcentajes, y afuera o arribita se debe de poner nuestra variable. Nuestra variable en este caso son los pesos. Aquí por ejemplo me falta poner 20 pesos, el signo de pesos. ¿Cómo podemos interpretar esta tabla? Bueno, pues aquí donde tenemos los 20 pesos tenemos un porcentaje de 18.18%. Estos son el porcentaje de alumnos que gastan alrededor de 20 pesos mensuales en comidas y bebidas. Después tenemos el de 30 pesos, que el porcentaje lo tenemos de 9.09, los de los alumnos que gastan alrededor de 30 pesos mensuales. En el siguiente también tenemos igual de 9.9%, de 9.9% de los alumnos que gastan alrededor de 50 pesos mensuales. El otro tenemos de 18.18% de los alumnos que gastan alrededor de 100 pesos. Igual el 18.18% de los alumnos gastan alrededor de 150 pesos. El 9.9% de los alumnos gastan alrededor de 200, y el 9.9% de los alumnos gastan alrededor de 300 pesos. Y por último, el 9.9% de los alumnos gastan alrededor de 500 pesos. Se podría decir que alrededor de todo esto, los que gastan más, aquí como podemos ver, los alumnos se concentran en los rangos de gastos más bajos y medios. Por ejemplo, los gastos más medios y bajos de los alumnos, que son los que gastan más dinero, o bueno, no más dinero, pero son los que gastan entre 20, 100 y 150. Y los pocos gastos elevados, son un porcentaje más pequeño, o sea, son menos alumnos que gastan una cantidad mayor de dinero mensuales en comidas y bebidas, que son 200, 300, 500, y son los 50 y 30. Con esto terminaríamos el segundo ejercicio. Con el tercer ejemplo, ahora vamos a hacer una tabla. Bueno, aquí nos pide, si podemos ver,
vamos a leer y nos dice, tercer ejemplo. Nos piden realizar una tabla de frecuencias absolutas y relativas y acumuladas. Nos piden esas tablas, ¿no? Que ya hicimos anteriormente. Esas tablas ya las sabemos hacer, las de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Nos pide realizar 4 gráficas e interpretarlas, calcular las medidas de tendencia central y de dispersión e interpretar los datos. En este ejemplo les voy a enseñar cómo hacer una tabla de frecuencias por intervalos, porque vamos a hacer una tabla de frecuencias de intervalos con las frecuencias absolutas, relativas y acumuladas, pero va a ser en intervalos. Nos dice: los siguientes datos corresponden a las edades de personas que acuden al centro Pilares, en donde realizan diversas actividades extracurriculares, y nos dan esta serie de datos que son las edades, nos las dan al azar y nosotros, si nos damos cuenta, nos las están acomodando de 5 en 5, de 5 en 5, de 5 en 5. Esto es lo que nosotros vamos a hacer, lo vamos a hacer, pero vamos a acomodar nuestros datos de menor a mayor y vamos a poner también las veces de los datos que se repitan, pero igual en hileras de 5 en 5. En este caso, nosotros primero lo que vamos a hacer va a ser acomodar nuestros datos. Tenemos estas fórmulas que son para saber el rango, que el rango es el número máximo menos el número menor. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, 35 menos 2 igual a 33. Y también el número de intervalos que ¿cómo se dice? Se representa con la letra K, que es igual a una fórmula que tenemos, que es 1 más 3.322 del logaritmo de n. Aquí sería n, pero aquí por ejemplo nos ponen un ejemplo de 20, que va a ser igual a 5 con 5.32, pero solamente vamos a agarrar el entero. No vamos a redondear ni nada, solo agarramos el entero. La amplitud la vamos a hacer con el rango entre el número de intervalos, y aquí por ejemplo lo tenemos que 33 entre 5 que tenemos acá, y nos va a dar igual a 6.6, pero aquí sí vamos a redondear. Aquí sí redondeamos, que 6.6, si lo redondeamos nos va a dar a 7. Entonces, nosotros tenemos la edad de personas que realizan actividades extracurriculares, abril del 7 del 2022. Nosotros aquí vamos a agrupar todo esto para que no se nos muevan los números. Y aquí vamos a acomodar los números que estén repetidos. Por ejemplo, aquí tenemos el 15. Vamos a irlos medio pintando. Así. Aquí tenemos un 15. Bueno, lo voy a hacer un poco más chico el grosor. Aquí tenemos un 15 y ponemos el 15. Tenemos un 19 y vamos a buscar aquí en todo esto otro 19. Aquí tenemos otro 19 y otro 19. Ya tenemos 3 19 y los vamos a ir acomodando de 5 en 5. Tenemos un 20 y ponemos el 20. Ya acabamos la hilera de 5, volvemos a hacer otra hilera. Buscamos otro número que tenga que ver con 20. Aquí tenemos un 20. Buscamos otro 20, aquí tenemos otro 20, aquí tenemos otro 20 y así vamos poniendo. En total tenemos 1, 2, 3, 4 20 y así buscamos 21. Aquí tenemos un 21 y solo tenemos un 21. Buscamos un 22. Buscamos aquí toda nuestra tabla. 22, 22, 22. Tenemos un 22 y tenemos otro 22, otro 22, otro 22, otro 22, 21, 30, 30, 21. Y aquí tenemos nuestro otro 22. Y así vamos a ir acomodando nuestra tabla conforme a los datos que tengamos en esta parte de acá. De menor a mayor. Las veces que se repitan los vamos a poner. Entonces ya tenemos nosotros aquí nuestra tabla acomodada, ya la tenemos estructurada nuestra tabla, ya tenemos ordenados nuestros datos y tenemos así nuestros datos. Contamos cuántos datos hay para saber la n, que es nuestro número de datos, que tenemos son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51, 52, 53 y 54. Tenemos 54 personas, ¿no? Que tienen esos años, ¿no? Son las 54 edades de las personas, ¿no? Ahora, R, que sabemos que es nuestro rango, que es el número menor menos el número mayor. Y aquí tenemos que 15 es nuestro número menor y 60 nuestro número mayor. Eso nos va a dar igual a 45. Ponemos nuestra número de intervalos, que va a ser nuestro número de intervalos, que es K, que es igual a 1 más 3.322 del logaritmo de n, que es 54, nos va a dar igual a 6.7. 6.7, solo agarramos el entero y la amplitud la vamos a dividir de nuestro rango entre nuestro número de intervalos, que es 6, y nos va a dar a 7.5 y lo redondeamos a 8. Entonces sabemos que nuestra amplitud va a ser de 8 en 8, de 8 en 8. Entonces aquí tenemos nuestra tabla. Lo voy a acercar un poquito más para que la podamos ver bien. Tenemos nuestra tabla. Entonces, para sacar nuestros intervalos, lo que vamos a hacer va a ser contar 8, desde 8 nuestra amplitud. Vamos a empezar desde el 15 y vamos a restarle 1. Vamos a utilizar la calculadora para más sencillo. Tenemos
15, que es nuestro primer dato. Tenemos 15, que es nuestro primer dato, pero le vamos a restar 1 y nos va a dar a 14. A 14 le vamos a sumar 8, que es nuestra amplitud, y nos va a dar a 22. Entonces nuestros primeros intervalos va a ser de 15 a 22, porque entre estos datos hay una amplitud de 8. Entonces a 22 lo que vamos a hacer va a ser sumarle 1 y nos va a dar a 23. Y entonces a 22 le sumamos 8 y nos va a dar a 30, que es nuestra amplitud, ¿no? Que es de 23 a 30 hay 8 datos, ¿no? Y ahora el 30 le vamos a bajar a 30, le vamos a subir 1, que va a quedar a 31, pero vamos a sumar aquí en nuestra calculadora, no le vamos a poner 31 más 8, no, le vamos a dejar en 30 y le vamos a sumar 8 y nos va a dar igual. Ahí era una suma, era 30 más 8 y nos va a dar a 38, como lo tenemos aquí. A 38 le sumamos 1, nos va a dar a 39, y a 38 lo que vamos a hacer va a ser sumarle otros 8 de nuestra amplitud y nos va a dar a 46. Y aquí tenemos nuestra 46. Y así, entre cada uno de nuestros intervalos va a haber una amplitud de 8. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser que con esta tabla que tenemos aquí vamos a saber cuántos datos hay entre nuestra amplitud, entre esta amplitud que tenemos aquí. Para eso vamos a utilizar un plumoncito, lo que quieran, para ir marcándolo y no perdernos. Y por ejemplo, aquí tenemos, vamos a mover un poquito la tabla para acá para que podamos ver todos los datos. Aquí nosotros tenemos este de aquí y vamos a contar desde el 15 hasta el 22 cuántos datos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, porque acuérdense que la frecuencia absoluta es el número de datos que se repiten en una misma, son el número de datos que se repiten, ¿no? Entonces son 1, desde el 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hasta aquí terminamos nuestra primera intervalo. Sabemos que entre estos intervalos hay 11 datos repetidos. Ahora nos vamos a ir desde el 23 hasta el 30. Tenemos 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta aquí terminamos la otra, ¿no? Y sabemos que entre 23 y 30 tenemos 10 datos repetidos. Entre 31 y 38 tenemos 14. Los podemos contar también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Hasta aquí terminaríamos. Y tenemos que entre 31 y 38 hay 14 datos repetidos. Entre 39 y 46 hay 7 datos repetidos. Entre 47 y 54 hay 8 datos repetidos. Entre 55 y 52 hay 4 datos repetidos. Hacemos la suma de todo esto y nos va a dar igual a 54. Ahora, ya sabemos cómo sacar nuestra frecuencia relativa y nuestra frecuencia acumulada y nuestra frecuencia igual relativa, pero acumulada. Esta es nuestra frecuencia acumulada y nuestra frecuencia relativa acumulada. Esto de aquí ya no es necesario explicarlo porque ya sabemos cómo se explica, ¿no? Ya sabemos cómo se hace. Entonces, ahora lo que explicaré es cómo sacar los límites reales, porque para una tabla de datos agrupados sí necesitamos límites reales. Lo único que tenemos que hacer es que al 15 le vamos a restar 0.5, entonces nos va a dar a 14.5, le ponemos un guión, y al 22 le vamos a sumar 0.5, entonces nos va a dar 22.5. Bajamos el 22.5 y al 30 le sumamos un 0.5 y nos va a dar 30.5. Entonces bajamos el 30.5 y al 38 le sumamos 0.5, nos va a dar 38.5. Bajamos el 38.5 y al 46 va a ser 0.5, 46.5, o guión 54.5, 54.5, 62.5. Así es como tenemos nuestros límites reales, ¿no? Para la marca de clase, vamos a sacar nuestra marca de clase. La marca de clase es nuestro punto medio de cada intervalo en la distribución de nuestras frecuencias. Esta se calcula sumando los límites. Estos límites sumamos nuestros intervalos y los dividimos entre 2. O sea, vamos a sacar la calculadora solamente para que lo vean como de ejemplo, y ya todo lo demás lo hacemos como ya venía en la tabla, ¿no? Tenemos 15 más 22 y eso lo vamos a dividir entre 2 y nos va a dar a 18.5. Hacemos la suma 23 más 30 y lo dividimos entre 2 y nos va a dar a 26.5. 31 más 38, lo dividimos entre 2 y nos va a dar a 93. Digo a 14.5. 39 más 46 entre 2 nos va a dar igual a 42.5. 47 más 54 entre 2 nos va a dar a 50.5. 55 más 62 entre 2 nos va a dar igual a 58.5. Así obtenemos nuestra marca de clase. Ahora sí, nos pide hacer la medida de centralización y nos pide hacer las medidas de dispersión. Para esto volvemos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a utilizar nuestra marca de clase. Bueno, vamos a sacar nuestra media aritmética, que es lo que nos pide aquí. Media aritmética, la moda y la mediana.
Para nuestra media aritmética, vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Tenemos que tenemos 18.5, lo vamos a multiplicar por 11 y nos va a dar a 203.5. Ahora multiplicamos 26.5 por 10 y nos va a dar a 265. Multiplicamos 14.5, multiplicamos 34.5 por 14 y nos va a dar a 444, nos va a dar igual a 483, ¿no? Y así vamos a hacer con cada uno. Multiplicamos la marca de clase por la frecuencia absoluta y nos da nuestra marca de clase por la frecuencia absoluta. Hacemos la suma y nos va a dar a 1887. Y para sacar nuestra media aritmética es la suma de la marca de clase por la frecuencia acumulada entre n, que es el número de datos. Nuestro número de datos es 54. Hacemos la división y nos va a dar a 34.94. Bueno, entonces ya hicimos la operación de esto de aquí, que es nuestra fórmula que tenemos acá, que es la media de clase. La media aritmética es la sumatoria de la media de clase y la frecuencia absoluta entre el número de datos, que ya nos da 34. ¿Esto qué significa? Significa que el promedio de las personas que realizan actividades extracurriculares en este grupo es aproximadamente de 34.94 años. Aquí me falta poner años, pero aquí debe de decir años. Vamos a agregar años, son 34 años. Ahora, para sacar nuestra moda, nos vamos a ir a nuestra tabla y vamos a tomar de las frecuencias absolutas. De las frecuencias absolutas, ¿cuál es nuestra frecuencia más alta? En este caso nuestra frecuencia más alta es de 31, del intervalo de 31 a 38. Entonces vamos a utilizar toda esta hilera para poder hacer lo de la moda. Esto de aquí lo vamos a marcar con color rojo. La moda siempre la vamos a marcar con un color rojo. Entonces vamos a marcar aquí un poquito, no mucho. Vamos a utilizar así y vamos a mover un poquito hacia acá y vamos a marcar que este cuadro de aquí, esto que tenemos aquí, va a ser nuestra moda. Eso de ahí va a ser nuestra moda. Entonces aquí nos dice en nuestro ejercicio, en nuestra moda, la fórmula es moda es igual al límite real más la amplitud por la distancia 1 sobre la distancia 2 más la distancia 2. Entonces en este caso el límite real aquí, nos vamos a nuestra tabla, tenemos aquí 30, que esta hilera es la que vamos a utilizar, que es 31. Entonces nos vamos a nuestro límite real y nuestro límite real nos va a dar nos vamos hasta acá y tenemos que nuestro primer límite real es de 30.5, digo de 30.5. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es poner nuestro límite real de 30.5, pero en este caso pues me equivoqué, entonces les vamos a quitarlo y lo vamos a acomodar aquí, porque aquí lo puse 35.5 y debe de ser 30.5. Entonces vamos a hacer la operación en conjunto. Tenemos que 30.5, que es nuestro límite real, nuestro primer límite real, que es 30.5, más la amplitud, que es 8, entre 4. ¿Cómo sacamos la distancia 1 y la distancia 2? La distancia 1 la vamos a sacar de la resta. Vamos a sacar la calculadora y sacamos, pues tenemos aquí que 14, a 14 le vamos a restar 10, porque le vamos a restar la frecuencia anterior. Entonces esta nos va a dar igual a 4 y la vamos a dividir entre la distancia 1, que es 4, y la distancia 2 la vamos a sacar, pero ahora de restarle la frecuencia siguiente, que en este caso sería el 7. Entonces vamos a restarle 7 y nos va a dar igual a 14, nos va a dar igual a 7. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es cambiar nuestro valor, porque aquí pues pusimos mal el límite. Entonces hacemos primero 4 son 7, ponemos, pues vamos a poner toda la operación, ¿no? Que es 30.5 más 8, ponemos el paréntesis, ponemos nuestras, aquí le vamos a agregar, bueno, aquí en la calculadora lo que hice fue agregarle, pues para que podamos tener la división bien, y aquí le vamos a poner 4, acá abajo le vamos a poner 4 menos, 4 más 7, 4 más 7, y vamos a cerrar lo que viene siendo nuestro paréntesis, y eso nos va a dar a 33.41, nos da lo mismo, 33.41, más aquí como lo había hecho con el otro número, nosotros debemos de ponerle aquí lo que viene siendo nuestro límite, que es 30.5.
y ya nos dio lo mismo, 33.41 porque redondeamos. Ok, entonces para la mediana, la fórmula nos dice que es el primer límite, nuestro primer límite que es el de acá, más la amplitud. Igual hacemos lo mismo para poder ubicar más fácilmente cuál sería nuestra media de clase. Hacemos la otra fórmula que habíamos hecho, que es 54 más 1 entre 2 nos da 27.5. Entonces buscamos en nuestras frecuencias acumuladas, vamos a buscar el 27.5. En este caso lo tenemos en la misma categoría, que es 35. Tenemos aquí en nuestra misma categoría, que es esta, ¿no? Entonces esta la vamos a marcar con color azul. Aquí tenemos, nos salimos aquí y la vamos a marcar igual con color azul, porque esta es la que necesitamos también. Así la marcamos. Entonces vamos a utilizar toda esa hilera. Entonces tenemos que nuestro primer límite es 31, más nuestra amplitud, que es 8. Bueno, ahora sí ponemos nuestra amplitud, que es 8, y aquí dice que vamos a hacer n entre 2, que n entre 2 sería 54 entre 2, que nos va a dar a 27, menos nuestra frecuencia acumulada. Nuestra frecuencia acumulada en este caso sería... Aquí tenemos nuestra frecuencia acumulada, que va a ser en 35, pero nuestra frecuencia acumulada que vamos a agarrar va a ser la anterior, en este caso es 21. Entonces tenemos 27 menos 21 entre, que dice que es nuestra frecuencia absoluta, que es 14. Nuestra frecuencia absoluta, que es 14. Hacemos la operación y nos va a dar igual a 34.43. En este caso, entonces, para la moda, su interpretación sería que la moda indica que la edad más frecuente entre las personas es alrededor de 33.41 años. Igual ahí va la variable años. Y para la mediana es el valor central, que es el 34.43. Esto sugiere que la mitad de las personas que realizan actividades extracurriculares tienen menos de 34.33 años, y la otra mitad tiene más años. Esto es para sacar las medidas de tendencia central para datos agrupados en intervalos. Ahora, para sacar las medidas de dispersión para datos agrupados en intervalos, vamos a hacer totalmente lo mismo que hicimos anteriormente, pero con las frecuencias, multiplicándole las frecuencias acumuladas. Sacamos la marca de clase menos la media y después lo multiplicamos por la frecuencia acumulada. En este caso tenemos nuestra tabla, ¿no? Entonces hacemos la marca de clase menos nuestra media aritmética, que es 34.94, y nos va a dar a menos 16.44. Hacemos nuestra marca de clase, que es 26.5 menos 34.94, y nos va a dar a menos 8.44. Hacemos 14.5 menos 34.94 y nos va a dar a menos 0.44. Hacemos 42.5 menos 34.94 años y nos va a dar a 76.5, y así con cada una. Ahora hacemos otra columna con la marca de clase menos la media aritmética, pero del valor absoluto. Simplemente es poner estos mismos datos pero sin su signo. Ahora, después tenemos la frecuencia, vamos a hacer nuestra multiplicación de lo que viene siendo este dato que está aquí por la frecuencia absoluta, que vendría siendo 16.44 por 11 y nos va a dar a 180.84. Todo lo tenemos que redondear, acuérdense. Y entonces 8.44 por 10 nos va a dar 84.4. 0.44 por 14 nos va a dar igual a 6.16. 7.56 entre 7 nos va a dar igual a 52.92. Y así sucesivamente. Vamos a explicar todo de una vez para que al final solamente hagamos las medidas de clase, las medidas de dispersión. Ahora tenemos 27. Vamos a hacer lo mismo que este dato que tenemos aquí, 16.44, pero lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces tenemos 16.44 al cuadrado nos va a dar a 270.27. 8.44 al cuadrado nos va a dar igual a 71.23. 0.44 al cuadrado nos va a dar a 0.19. 7.56 al cuadrado nos va a dar a 57.15, y así sucesivamente. Ahora sacamos f la frecuencia absoluta por la marca de clase menos la media al cuadrado. Hacemos la multiplicación de esta columna por las frecuencias absolutas, que sería 270.27 por 11 nos da a 2.972.97. 7.23 por 10 nos va a dar igual a 712.3. 0.19 por 14, que es la frecuencia absoluta, nos va a dar igual a 2.66. 57.15 por 7 nos va a dar a 400.5, y así sucesivamente. Ahora vamos a hacer la suma de todo esto. La suma de todo esto nos va a dar 82,
8.245.14, y la suma de la frecuencia absoluta por la marca de clase, por el valor absoluto de la marca de clase menos la media aritmética nos va a dar igual a 543.04. Ya teniendo todos estos datos podemos hacer las medidas de dispersión para datos agrupados en intervalos. Ahora tenemos que la frecuencia absoluta, la sumatoria de la frecuencia absoluta del valor absoluto de la marca de clase menos la media aritmética, nos dio a 543.04 entre n, que es el número de datos, que 54, nos dio a 10.6. Ok, entonces aquí nos dio igual a 10.06. Esto significa que en promedio las edades de las personas que realicen actividades extracurriculares se desvían entre 10.6 años de edad media del grupo. Esta desviación media es relativamente alta, indica que hay una dispersión considerable en las edades. Ahora, para la varianza tenemos que es la sumatoria de la frecuencia acumulada por la marca de clase menos la x media al cuadrado, que nos dio a 8.245.14. Lo vamos a dividir entre n-1, que n es 54, le restamos 1, son 53, lo dividimos y nos da 155.57. Esto quiere decir que la varianza, siendo este dato de años al cuadrado, representa la dispersión promedio de las edades al cuadrado de las unidades originales. Un valor alto como este significa una gran dispersión, como se ha mencionado antes, que no es tan intuitivo de interpretar debido a las unidades cuadradas. La desviación estándar, acuérdense que solamente es este dato a la raíz cuadrada, y creo que aquí este dato está mal, entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer la operación. Vamos a ponerle aquí. Y hacemos la operación, que es raíz cuadrada de 155.57. Nos dio a 12.47. 12.47. Y esto quiere decir que la desviación estándar es de estándares de 12.47 años. Indica que en promedio las edades de las personas se desvían en 12.47 años de la edad media del grupo. Al igual que con la desviación media, es un valor relativamente alto, sugiere una dispersión significativa. Bueno, y aquí aquí lo que vamos a hacer nuestra gráfica, porque acuérdense que hay diferentes tipos de gráficas. Esta gráfica es un histograma. ¿Cómo lo podemos reconocer? Porque sus barras son en conjunto, sus barras son juntas, a diferencia del de barras que son por separados, ¿no? Aquí nosotros vamos a poner nuestra frecuencia absoluta, los valores de nuestra frecuencia absoluta, que son de cualquier rango que tú los quieras poner, pero que lleguen hasta el 14. Yo lo puse de 2 en 2, y acá en este lado vamos a poner nuestros límites, los límites principales, ¿no? Yo lo puse nuestro rango sería hasta 62, pero yo hice nuestra variación de 5 en 5. Entonces, para interpretar esta tabla, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Bueno, esto quiere decir que nosotros vamos a utilizar nuestros límites reales. Aquí sería que desde el 14.5 tenemos nuestros límites reales, que son el 45.5 al 22.5. Hay una cantidad moderada de personas en este rango de edad. Del 22.5 al 30.5, hay una cantidad significativa de personas en este rango de edad ligeramente superior al rango anterior. No, más bien un poquito inferior al rango anterior. Entonces, desde del 30.5 al 38.5, en este rango de edad es mayor la cantidad de personas, si podemos ver es mayor la cantidad de personas, y de 38.5 a 46.5 pues baja el rango, es el rango de las personas, ¿no? Y ya de 46.5 a 54.5, vuelve a subir un poquito de las personas con los años. Y ya por último tenemos el de 54.5 y el 62.5, que hay una cantidad moderada de personas en este rango que es similar a las otras. Podemos ver que el que es más alto de todos, que son de las personas de edades que hacen actividades extracurriculares, o sus edades son entre 35.5 y 38.5 de las personas con edades que hacen más actividades extracurriculares. Ahora tenemos el siguiente gráfico, que es un gráfico de polígono de frecuencia. Bueno, en este caso utilizaremos un gráfico de polígono de frecuencias. Igual utilizamos casi la misma escala, utilizamos todo igual y volvemos a hacer. Aquí solamente utilizamos los puntos de
aquí utilizamos los puntos, vamos a utilizar los datos de nuestras marcas de clase. Aquí en esta horizontal irá nuestra marca de clase. Entonces, en la primera nosotros tenemos que nuestra primera marca de clase es de 18.5 y nuestra frecuencia sube hasta el 11. Aquí. Entonces, la siguiente marca de clase la tenemos en 26.5 y nuestra frecuencia sube hasta el 10. La siguiente marca de clase la tenemos en 34.5 y sube hasta un 14. La siguiente marca de clase es a un 42 y sube a 5. Nuestra siguiente marca de clase es un 50.5 y sube a un 8. Y aquí nuestra frecuencia, nuestra última marca de clase es 58.5 y sube hasta un 4. Aquí como podemos ver, las personas que realizan las actividades extracurriculares, se podría decir que el pico más alto es de la marca de clase de 55, bueno, de la marca de clase de, aquí tenemos que es 30, de la marca de clase de, bueno, el pico más alto es en nuestra frecuencia absoluta del 14, que es en el 34.5, que es nuestra marca de clase, y sube hasta su frecuencia de 14. Esto quiere decir que hay un aumento en la edad de las personas que realizan actividades extracurriculares. Aquí hay un aumento, luego en disminución, aumento, disminución, aumento y luego disminuye a medida de que, por ejemplo, acá la edad de las personas ya es más grande, o sea, las personas ya son mayores, entonces ya empieza a bajar el número de personas que hacen actividades extracurriculares. Y las personas que tienen mayor edad, de entre 32 años, es el pico más alto. Y pues, por ejemplo, los jóvenes son los que más o menos van ahí entrando a las actividades extracurriculares. Aquí lo que vamos a hacer es realizar un polígono de frecuencias, pero esto es una ojiva, se llama así el gráfico, ojiva en menos Q. Aquí lo que vamos a utilizar son las frecuencias, nuestras frecuencias acumuladas de menos Q, y acá utilizamos igual pues la misma escala, ¿no? Y las personas en edades, ¿no? Entonces, nuestro análisis de esta gráfica, bueno, para empezar, pues empezamos a hacer nuestras marcas, ¿no? Nuestras marcas de, por ejemplo, aquí donde nos marca el punto, pues es utilizamos nuestra marca de clase, que es 18, y el 18 sube hasta nos da en un 11, luego acá nos da en un 21, luego acá nos da en un 35, aquí en un 42, aquí en un 50, y acá en un 54. Como podemos ver, pues esta de menos Q, si ven, va creciendo, va crecientemente, ¿no? En este caso podemos ver que la tendencia al aumento con la edad, la cantidad de personas que realizan actividades extracurriculares tiende a aumentar con la edad, al menos hasta los 40 o 50 años. Bueno, la mayor concentración, todo esto está en adultos y jóvenes medianos. La mayor concentración de personas se encuentra entre los rangos de la edad de 20 y 50 años más o menos. Lo que sugiere que las actividades extracurriculares son más populares entre los adultos y jóvenes de mediana clase. La disminución en edad avanzada es donde disminuye la participación de actividades extracurriculares, ya que pues ya son edades avanzadas entre los 60 y los 62 años, que es los que tenemos aquí. Y ahora vamos a seguir con nuestra última tabla, que es igual es un polígono de frecuencias, pero ahora es una ojiva en más Q. Esta es la de más Q y va de esta forma. Aquí lo único que hacemos ahora es agarrar las frecuencias acumuladas, pero en nuestra más Q, y nuestra gráfica acá pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces nuestra interpretación de nuestra línea, ya vemos que aquí en la otra iba crecientemente, pero ahora acá va decreciendo. Por ejemplo, entre el rango de más o menos de los 15, sería más bien como de los 17 a 20 años, hay una cantidad relativamente alta de personas en este rango de edad, siendo el punto de partida del gráfico, que sería más o menos como por aquí, que es donde nos está marcando. El rango entre 20 y 30 años hay una disminución en la cantidad de personas de este rango. Y así significativamente hay una cantidad muy baja, desde los 60 de los 50 a los 60 ya hay ya es muy bajo. Hay una cantidad muy baja de personas en este rango, siendo el punto final del gráfico, ya que como lo habíamos estado viendo, pues como ya son personas de edad avanzada, pues ya no realizan actividades extracurriculares. La tendencia de disminución con la edad es la cantidad de personas que realizan actividades extracurriculares. Tiende a disminuir a medida que aumenta la edad. La mayor concentración es en adultos y jóvenes. La mayor concentración de personas se encuentra en el rango de edad de entre los 17 y 20 años, lo que se sugiere que las actividades extracurriculares son más populares en adultos y jóvenes. Y ya como habíamos dicho, la disminución es en la edad avanzada. Ya que podemos ver, que vimos todas las gráficas, ya podemos tener como que la conclusión de que pues, los intereses y disponibilidad son más de los adultos y los jóvenes, que pueden tener más tiempo y energía para participar en actividades extracurriculares. Los tipos de actividades extracurriculares ofrecidas pueden ser más atractivas para los jóvenes y para los adultos.
Los factores sociales y los culturales pueden influir en la participación en actividades extracurriculares a diferentes edades. Y así pues con toda esta información pues terminamos todo lo que vimos en el corte 2, en el corte 1. Espero me hayan entendido y muchas gracias por todo.